Necesitas un hogar y yo necesito una mamá, dijo la pequeña a la novia por correo abandonada en la estación. Territorio de Dakota, invierno de 1887. La nieve llegaba desde el norte como algo vivo, girando y arañando en la estación de ferrocarril azotada por el viento. El aire cortaba a través de la lana, las tablas de la plataforma resbaladizas por el hielo. El tren que había llevado a Linda Weford a través de medio país dio un último silbido agudo antes de desvanecerse en el horizonte blanco. Ella bajó del último vagón, con una bolsa de viaje en la mano, la otra mano enguantada sujetando el ala de su sombrero contra el viento. El abrigo verde oscuro que llevaba al salir del este estaba opaco por el viaje, sus bordes rígidos por la escarcha. Buscó un rostro familiar, una señal, cualquier cosa, pero solo vio extraños apresurándose, con las cabezas inclinadas contra el clima. Desde la puerta de la oficina de la estación, el empleado gritó, su aliento formando nubes. ¿Esperas a alguien? Sí, respondió Linda, con la voz áspera. A un hombre llamado Walter Briggs. Se suponía que vendría a buscarme. No lo has visto, replicó el empleado. Si nadie viene por ti, mejor busca refugio rápido. No dejamos que la gente pase la noche aquí. Demasiado frío, demasiado arriesgado. Los hoteles están llenos. La pensión también podría estarlo. El estómago de Linda se contrajo. Él prometió. Las promesas no detienen la congelación. El empleado volvió a hablar, pero dos vaqueros pasaron pisando fuerte, subiendo a un carro sin mirarla. La plataforma se vació hasta que solo quedó el viento y el gemido del letrero oscilante. La nieve ya se adhería a su falda, y el crepúsculo se acercaba. Entonces, desde el otro extremo, aparecieron dos figuras pequeñas, una niña arrastrando a un niño menor. Sus mejillas estaban enrojecidas por el viento, sus pasos desiguales en la nieve. La trenza de la niña estaba deshecha, sus manos desnudas. Se detuvieron frente a Linda. La niña levantó la barbilla. Necesitas un hogar, dijo con naturalidad. Y nosotros necesitamos una mamá. Linda parpadeó. Discúlpame. Pareces no pertenecer al frío, dijo la niña. Y nosotros ya no tenemos mamá. El niño, de no más de 5 años, se aferraba a la manga de la niña, mirándola con grandes ojos marrones. Su abrigo carecía de botones, una bota atada con un cordel. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Linda. Nuestro papá se llama Elias Monroe, anunció la niña. Tiene una granja más allá de los Álamos. Está buscando una esposa, pero hoy está ocupado. Linda frunció el ceño. No lo conozco. Lo hará si vienes con nosotros. No dirá que no. Hemos estado esperando a una dama. Tú servirás. Linda dudó. Vine aquí a encontrarme con alguien más. La niña cruzó los brazos. Bueno, él no está aquí, ¿verdad? Papá simplemente no está en la estación. Nosotros vinimos a buscarte. La voz del niño era pequeña. Hace mucho frío, señorita. Nuestra casa tiene fuego. Linda miró sus abrigos delgados, sus orejas enrojecidas. ¿Dónde está su casa? No lejos, dijo la niña. Más allá de la gran valla, a través de los álamos. La caminamos todo el tiempo. Extendió una mano desnuda. Vamos. Si sigues aquí mucho más, te convertirás en hielo. El empleado salió de nuevo. Mejor decide, señora. El sol se pondrá en 1 hora. Linda miró los dedos agrietados que se le ofrecían. Podía quedarse, arriesgarse al frío y a la noche en un pueblo extraño, o seguir a 2 niños hacia un hombre que nunca había conocido. Pensó en los largos kilómetros que había recorrido, en haber sido abandonada sin bienvenida, y en cómo los dientes del niño castañeteaban mientras intentaba sonreír. Lentamente, cambió su bolsa de viaje y colocó su mano enguantada en la de la niña. Muéstrame el camino, dijo. La niña sonrió. Soy Annie. Este es mi hermano, Tommy. Linda Weford, respondió ella. Linda, repitió Annie pensativamente. A papá le gustará ese nombre.
La llevaron fuera de la plataforma, sus pequeñas botas crujiendo en la nieve fresca. El viento tiraba del abrigo de Linda, pero adelante, una delgada columna de humo se alzaba en el cielo gris. Ajustó su chal y siguió sus huellas. Lo que fuera que le esperara al final de ese camino nevado, era mejor que ser abandonada. El camino desde la estación serpenteaba entre grupos de álamos cargados de nieve, luego se abría a un sendero estrecho marcado por una valla inclinada. Las tablas eran grises por el tiempo, remendadas en algunos lugares con cuerda. Más allá, se alzaba una casa baja y desgastada, con humo saliendo de su chimenea de piedra. El porche delantero estaba ligeramente hundido en un extremo, y el tejado brillaba con la escarcha que nunca se derretía en el corazón del invierno. Anya empujó la puerta sin llamar. Una ola de calor recibió a Linda al entrar. El aire frío que le pinchaba el rostro fue reemplazado por una cálida bienvenida. El aroma del humo de leña llenaba la habitación, mezclado con el olor a levadura del pan recién horneado. Una estufa de hierro fundido brillaba roja en la esquina, la luz naranja titilando contra las paredes rugosas. Linda dudó justo después del umbral, sacudiendo la nieve de sus botas. La habitación era modesta, una mesa larga pulida por años de uso, estantes con vajilla y frascos, una alfombra trenzada ligeramente curvada en los bordes. Junto a la estufa, un pan redondo descansaba en una tabla de enfriar, su corteza oscura y agrietada. El sonido de botas sobre nieve compacta atrajo su mirada hacia la puerta al otro lado de la habitación. Un hombre entró, sacudiendo la escarcha de sus hombros. Era alto, ancho de pecho y hombros. Las mangas de su camisa estaban enrolladas hasta los antebrazos a pesar del frío. Su cabello era oscuro, corto, y una fina cicatriz trazaba el borde de su ceja. Sus ojos, grises y firmes, la recorrieron una vez, sin demorarse ni apresurarse, antes de posarse en una calma inescrutable. Anya y Tommy se iluminaron con su llegada. «Papá, la trajimos», dijo Anya, como si anunciara la entrega de un paquete importante. Linda se enderezó, todavía con la bolsa de viaje en la mano. El hombre, Elias Monroe, la observó sin sorpresa visible. No preguntó su nombre ni cómo había llegado a su casa. En cambio, señaló una silla cerca de la estufa. «Siéntate», dijo. Su voz era baja. «Come». Linda miró a los niños, que ahora estaban sentados juntos en la alfombra frente al fuego, susurrando entre ellos y lanzándole miradas. Cruzó la habitación y dejó su bolsa junto a la silla. Elías fue al mostrador, sirvió una generosa porción de sopa de una olla en un tazón de cerámica gruesa y lo colocó en la mesa frente a ella. El vapor subía, llevando el aroma de cebollas, zanahorias y carne cocida a fuego lento. «Gracias», murmuró ella. Él inclinó ligeramente la cabeza, pero no dijo más. Los únicos sonidos eran el siseo de la estufa y las risitas ahogadas de Anya y Tommy mientras observaban el rostro de su padre en busca de alguna reacción. Linda tomó una cucharada tentativa. La sopa era sustanciosa y cálida, y el calor se extendió por su pecho de una manera que casi parecía seguridad. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta ese primer bocado. Elías se dirigió a un banco de trabajo cerca de la pared opuesta, donde esperaba un bloque de madera y un cuchillo de tallar. Sin mirarla de nuevo, tomó el cuchillo y continuó dando forma a la madera, sus movimientos medidos y precisos. Los niños se acercaron a verlo trabajar, la emoción inicial desvaneciéndose en una rutina tranquila que parecía bien establecida en esa casa. Linda comió en silencio, sus ojos recorriendo los pequeños detalles de la habitación. El parche en la alfombra cosido con hilo que no coincidía del todo, la fila de tazas de lata colgadas en ganchos sobre el mostrador, las botas pesadas secándose cerca de la puerta. Todo aquí hablaba de una vida construida sobre la necesidad y el cuidado sin excesos. Cuando terminó, dejó la cuchara con cuidado, insegura de si hablar o simplemente levantarse e irse. Elías no había preguntado por el hombre con el que se suponía que debía encontrarse, ni cómo había llegado a ser conducida allí por sus hijos. Su falta de preguntas no era cruel. Más bien, parecía un acuerdo tácito de que algunas verdades podían esperar. Los niños comenzaron a susurrar de nuevo, mirando entre ella y su padre. Elías solo continuó tallando,
las virutas cayendo del cuchillo y esparciéndose por el banco como cintas pálidas. Linda se recostó, el calor del fuego penetrando en sus huesos. Entonces se dio cuenta, esto no era la bienvenida de un hombre buscando una esposa, ni el comienzo de un cortejo. Era la tranquila aceptación de un hombre que vio a una extraña necesitada de calor y le ofreció un lugar junto a su fuego. No era una promesa, solo un permiso para quedarse. Y por ahora, en el corazón del invierno de Dakota, eso era suficiente. Las mañanas comenzaban en silencio, roto solo por el suave crepitar de la estufa y el leve pataleo de los pies de los niños sobre el suelo de madera. Linda se levantaba temprano, barriendo las cenizas del hogar y doblando las mantas de lana cuidadosamente al pie de la cama de los niños. Annie y Tommy se unían pronto a ella en la cocina, con el cabello revuelto por el sueño, los ojos brillantes de curiosidad. Ella remendaba camisas con puntadas cuidadosas, parchaba las rodillas de pantalones desgastados por trepar vallas y zurcía calcetines a la luz de la ventana. El trabajo era simple, pero sus manos no habían estado ociosas en años, y había consuelo en el ritmo de la aguja y el hilo. Annie se sentaba cerca mientras Linda cosía, preguntando sobre letras y palabras. Pronto Tommy se unía, y los tres se inclinaban sobre la pequeña mesa de la cocina por las tardes, practicando con un lápiz romo en trozos de papel marrón. Las letras de Annie eran audaces y torcidas, las de Tommy pequeñas y vacilantes. Linda los elogiaba a ambos, paciente con cada mancha. Elías decía poco durante estas lecciones. La mayoría de las mañanas ya estaba afuera antes de que el sol despejara el horizonte, atendiendo al ganado o partiendo leña. Sin embargo, cada día, sin una palabra, había una taza de café de lata en su lugar junto a la mesa. Cuando entraba de la habitación de los niños, notaba otras pequeñas cosas, la grieta en el talón de su bota cosida cuidadosamente una noche sin que ella lo pidiera, un grueso chal de lana, descolorido pero cálido, colgado en la percha más cercana a su silla. El aroma a pino se adhería a él, como si hubiera estado guardado durante años hasta que alguien pensó que ella podría necesitarlo. Los niños comenzaron a llamarla señorita Linda, un título que se sentía tanto formal como querido. Estaban ansiosos por mostrarle los pequeños animales de madera que Elías tallaba por las noches. Caballitos con bordes suaves y redondeados, un oso con una oreja ligeramente más corta que la otra, un pájaro posado como si estuviera listo para volar. Linda mantenía las piezas en una pequeña fila en el alféizar de la ventana sobre la mesa, donde la pálida luz del invierno las tocaba cada mañana. Hacían que la cabaña se sintiera menos como un refugio y más como un lugar con rincones que le pertenecían. Aún así, cuando salía con Annie y Tommy, caminando por la línea de la valla o trayendo agua del pozo, comenzó a notar cómo los vecinos la observaban. Un peón de rancho que pasaba a caballo ralentizaba su montura, los ojos deteniéndose un poco demasiado. Una mujer que pasaba en un carro miraba una vez, luego otra, como intentando ubicar su rostro. La primera vez, Linda se dijo que no era nada. Pero pronto se dio cuenta de que las miradas no eran simple curiosidad. Había un peso en ellas, una pregunta silenciosa que aún no podía responder. Dentro de la cabaña, el calor del fuego y las risas de los niños la protegían de eso. Se permitió creer, aunque solo en esos momentos, que no era una extraña, que tal vez había entrado en una vida que podía hacerle espacio. Pero el viento traía susurros en este país, y ella podía sentirlos acercándose. El viaje al pueblo fue silencioso. Linda iba sentada junto a Elías en el carro, con las manos enguantadas cruzadas en el regazo, el aire frío pellizcándole las mejillas. Los niños se habían quedado en casa con el vecino, dejando solo el ritmo constante de los cascos del caballo y el crujido del arnés para llenar el silencio. La tienda general estaba cálida por dentro, su estufa rugiendo en la esquina, el aroma a café molido mezclándose con el olor agudo del queroseno de las lámparas. Los estantes estaban repletos de rollos de tela, latas de galletas y barriles de harina. Elías avanzó por el pasillo estrecho con propósito, seleccionando paquetes de semillas y midiendo clavos en un saco de papel. Linda se quedó cerca del mostrador, esperando, mientras la señora Arrow, alta, de ojos agudos y envuelta en un chal marrón oscuro, contaba monedas para otro cliente.
Cuando la mujer finalmente volvió su atención a Elías, su sonrisa fue fina y astuta. Vaya, vaya, dijo, su voz resonando fácilmente por la habitación. Eso fue rápido, ¿no es así? Viviendo bajo el tejado de un hombre sin un anillo de bodas que lo justifique. Las palabras golpearon a Linda como una bofetada. El calor de la estufa de repente estaba demasiado cerca, demasiado brillante. Un hombre junto a la ventana dejó de revisar su correo, y un par de peones cerca de los barriles de avena pausaron su conversación a medio camino. Elías no dijo nada. Mantuvo su mirada en el saco de semillas en sus manos, su expresión inescrutable. Linda sintió todas las miradas en la tienda sobre ella. Forzó su voz a mantenerse firme. Vinimos por provisiones, dijo en voz baja, aunque no estaba segura de si alguien más que ella escuchó las palabras. La señora Arrow arqueó una ceja, claramente complacida con la atención que había atraído su comentario. Provisiones para un hogar, supongo. Debe ser agradable instalarse tan rápido. Elías alcanzó un saco de harina, lo colocó en el mostrador y deslizó monedas por la madera gastada. Su silencio pesaba más que las miradas. Sin encontrar los ojos de Linda, recogió los paquetes y señaló hacia la puerta. El regreso a casa fue sin palabras. Copos de nieve llegaban desde el oeste, posándose en el ala del sombrero de Elías y en los pliegues de la falda de Linda. Ella miraba el camino adelante, sus manos apretadas bajo su capa, el aguijón de las palabras de la señora Arrow aún fresco. Cuando llegaron a la casa, Elías llevó las provisiones adentro mientras Linda colgaba su capa junto a la puerta. Los niños regresaron poco después, su charla llenando la habitación, pero la mente de Linda seguía fija en la tienda, en la forma en que Elías había dejado pasar el momento sin una sola palabra en su defensa. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Linda se quedó junto al fuego, con las manos alrededor de una taza de té que se enfriaba. Elías estaba en la mesa, reparando una bisagra rota. El raspado del metal contra el metal era el único sonido. Finalmente, ella habló. El silencio puede herir tanto como las palabras, ¿sabes? Elías dejó la bisagra y la miró. Sus ojos grises eran firmes, no cortantes, pero no revelaban nada. No dejo que las habladurías de otros decidan quién se queda en mi casa, dijo simplemente. No era una disculpa, tampoco una promesa. Pero había un peso en su voz, como si hubiera elegido hace mucho qué batallas valían su aliento. Linda volvió al fuego, dejando que el calor tocara su rostro. No sabía si se sentía consolada o más sola que antes. Para cuando llegaron los primeros vientos de la primavera, la nieve se había suavizado en lodo, el aire húmedo e inquieto. Annie había estado en la escuela del pueblo durante semanas, caminando allí con dos niños vecinos, mientras Tammy se quedaba en casa con Linda. Una tarde, Linda estaba remendando un desgarrón en una de las camisas de Elías cuando un golpe seco sonó en la puerta, demasiado rápido para ser un vecino. Un chico de la escuela estaba allí, con los ojos muy abiertos, sosteniendo una nota doblada. Del señor Cayum, dijo antes de irse corriendo. Linda la abrió. Señora Bitford, por favor pida al señor Monroe que hable conmigo mañana respecto a un incidente con Annie. Su estómago se apretó. Cuando Elías entró del granero, le entregó la nota. La leyó sin cambio en su expresión. Iré a primera hora, dijo. ¿Sabes qué pasó? No, pero lo averiguaré. Al día siguiente, regresó más tarde de lo habitual, con Annie siguiéndolo, su vestido arrugado y la trenza medio deshecha. Ella se deslizó en una habitación sin decir palabra. Se metió en una pelea, dijo Elías con tono plano, colgando su sombrero. Con un chico de su clase. Le hizo sangrar el labio. Su padre quiere que se quede en casa una semana. Espera, ¿qué? Linda frunció el ceño. ¿Por qué? La mandíbula de Elías se tensó. Dijo, solo estás aquí para mantener caliente la cama de mi papá. Annie le dijo que lo retirara. No lo hizo. Ella lo obligó. Las palabras golpearon con fuerza. Linda miró sus manos. No debería haber hecho eso. No, asintió Elías. Pero te estaba defendiendo.
Soy la razón por la que está en problemas, murmuró Linda. Estoy dando de qué hablar a esta familia. Elías no respondió, solo cruzó al fregadero y comenzó a lavarse las manos, sus anchos hombros bloqueando la luz. Esa noche, Annie se quedó en su habitación y Tommy se sentó cerca de Linda sin hablar. El silencio hacía que cada crujido de la cabaña sonara más fuerte. Después de que los niños se durmieron, Linda se sentó en su catre, con los ojos en la bolsa de viaje que nunca había desempacado del todo. El silencio de Elías en el pueblo. La forma en que los vecinos la miraban. Y ahora el problema de Annie. Podía ponerle fin yéndose. No más susurros, no más peleas. Sacó la bolsa de debajo de la cama, doblando sus pocos vestidos, la tela fría en sus manos. Acababa de recoger su chal cuando un destello de luz a través de la ventana llamó su atención. Curiosa, salió silenciosamente al cuarto principal y abrió la puerta. El aire de la noche era cortante. Elías estaba sentado en el escalón superior, una linterna a su lado, la bufanda roja de Tommy en sus manos. El borde deshilachado descansaba sobre su rodilla mientras pasaba una aguja por la lana con movimientos cuidadosos y constantes. Linda se detuvo en el umbral, observando cómo sus hombros se inclinaban hacia adelante, cómo ajustaba el hilo antes de cada puntada. Nadie estaba allí para verlo trabajar, pero él trataba el remiendo como si fuera tan importante como la cosecha del día. Podría haberle pasado la bufanda a ella. Ella había remendado casi todo desde que llegó, pero no lo hizo. Esta era su tarea esta noche, su cuidado. Tommy despertaría y encontraría la bufanda entera otra vez, sin saber el tiempo que había tomado. El agarre de Linda en su chal se aflojó. La idea de irse se desvaneció en la sombra. Esto era lo que los unía. No votos ni papeles, sino actos silenciosos de mantener a los demás enteros. Retrocedió al interior, cerrando la puerta suavemente. El calor de la estufa la envolvió mientras dejaba la bolsa de viaje a un lado, sin tocarla. La mañana comenzó en quietud. La nieve había caído durante la noche, dejando el patio liso y blanco bajo un cielo pálido. A mediodía, las nubes habían regresado, bajas, pesadas, y rodando desde el oeste. El viento se intensificó, silbando entre los álamos más allá de la valla. Adentro, Linda estaba con Annie en la mesa, clasificando botones en una lata vieja. Elías estaba afuera arreglando la bisagra de la puerta del granero, su sombrero bajo contra las ráfagas. Para la tarde, la tormenta estaba sobre ellos, la nieve cayendo de lado, golpeando las contraventanas y aullando por la chimenea. Elías entró, sacudiendo hielo de su abrigo. «Quédate adentro», le dijo a Linda. «Yo revisaré a los animales». Minutos después, regresó, pisando fuerte para quitar la nieve de sus botas. Annie levantó la vista, de repente frunciendo el ceño. «¿Dónde está Tommy?» Elías miró hacia el dormitorio, luego de nuevo a ella. «Pensé que estaba contigo». La niña negó con la cabeza. «Salió a buscar algo». Dijo que se le cayó. El estómago de Linda se apretó. «¿Qué era?» Annie dudó. «El caballito que le hiciste». Elías se dirigió a la puerta, pero Linda ya estaba tomando su capa de la percha. «El viento es demasiado fuerte», dijo él. «Si está asustado, necesita escuchar mi voz», respondió ella. «¿Conoce mi voz?» Se miraron un largo momento, la tormenta presionando contra las paredes. Luego Elías encendió una linterna y se la entregó. «Revisa cerca del cedro partido. Ahí es donde juegan». El viento la golpeó como una pared al salir, robándole el aliento. La nieve le picaba las mejillas y se adhería a sus pestañas. Inclinó la cabeza y siguió las débiles huellas en la nieve, la luz de la linterna balanceándose con cada paso. Más allá del granero, a través del patio abierto, el rastro serpenteaba hacia los álamos. Llamó su nombre, pero el vendaval se tragó su voz. La nieve ya estaba cubriendo las huellas. En el cedro partido, con su tronco retorcido como cuerda, escudriñó la blancura más allá. Cerca del arroyo medio congelado, una forma oscura estaba agachada detrás de una roca. «Tommy», gritó,
avanzando con esfuerzo. Él levantó la vista, pálido y con los ojos muy abiertos, sosteniendo el caballo de madera en manos desnudas. Lo encontré, dijo, con la voz temblorosa. Pero luego no pude ver la casa. Linda se arrodilló, colocando la linterna en la nieve. Se desabrochó la capa y la envolvió alrededor de él, atrayéndolo hacia sí. El pequeño cuerpo temblaba de frío. «Estás a salvo ahora», dijo, firme, aunque su pulso corría. «Vamos a casa». Lo levantó en sus brazos. Era ligero, pero el viento luchaba contra ella a cada paso. La nieve le azotaba el rostro, el suelo resbaladizo bajo sus pies. Comenzó a tararear, luego a cantar, un viejo himno que su madre usaba para calmarla en las tormentas. La melodía era débil contra el vendaval, pero los brazos de Tommy se apretaron alrededor de Ronak. Paso a paso, siguió el camino, la linterna oscilando delante de ellos. Sus piernas ardían, la respiración salía en ráfagas cortas. El viento empujaba y tiraba, pero ella avanzaba. La casa apareció al fin, sus ventanas brillando débilmente a través de la nieve. La puerta se abrió antes de que llegara al porche. Elías salió, cruzando el patio para tomar a Tommy de sus brazos, protegiéndolo del viento. Adentro, el calor de la estufa los envolvió. Annie corrió hacia ellos, el alivio inundando su rostro. Linda se apoyó en el marco de la puerta, con las piernas temblando. Elías sentó a Tommy en el banco junto al fuego, quitándole las botas y calcetines húmedos, frotándole los pies con una toalla con movimientos rápidos. Luego se volvió hacia Linda. Por primera vez desde que lo conoció, sus ojos no solo eran firmes, sino abiertos, mostrando algo profundo y sin barreras. «Gracias», dijo en voz baja, «por traer a mi chico de vuelta». Linda sintió el dolor en sus brazos, el frío aún en su piel, y debajo de todo, un calor que la sorprendió, un calor que no tenía nada que ver con el fuego. Asintió ligeramente. Las palabras no serían suficientes. Annie devolvió el caballito de madera a las manos de Tommy. Él sonrió débilmente, aferrándose a él de nuevo. La capa de Linda yacía húmeda sobre la silla, pero la dejó estar. La tormenta rugía afuera, pero en el resplandor del fuego, estaban juntos y a salvo. La tarde trajo un cielo del color de la pizarra húmeda, la luz plana y fría contra los abedules desnudos a lo largo de la propiedad. Linda doblaba una sábana de la cuerda de tender mientras el viento azotaba el resto. Sus dedos estaban entumecidos a pesar de los guantes de lana. Entonces lo escuchó, cascos distantes que se volvían más nítidos. 4 jinetes aparecieron desde la curva, sus monturas arrojando lodo y nieve derretida. El jinete principal se sentaba erguido, su expresión una mezcla de arrogancia y amenaza. Arlon Pique. Su nombre era conocido en el pueblo. Disputas por tierras, intimidación, deudas cobradas con músculo. Su presencia se sentía como una corriente fría bajo la puerta. Los jinetes ralentizaron al entrar al patio, el lodo salpicando la valla como heridas antiguas. Los ojos de Arlon recorrieron la casa, luego se fijaron en ella. «Vaya, vaya», dijo con una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Parece que los rumores son ciertos. Viviendo como esposa sin un anillo. Criando a los hijos de otro hombre sin un pedazo de papel que mantenga tu nombre fuera del viento». Linda se enderezó, la sábana doblada aún en sus brazos. «No necesito papel para saber dónde pertenezco». Uno de los hombres soltó una risita, y la sonrisa de Arlon se profundizó. ¿Pertenecer? Las personas sin raíces se las lleva el viento tarde o temprano, y el viento, señorita Bickford, es más fuerte de lo que piensas. Desde el rabillo del ojo, Linda vio movimiento junto al granero. Elías apareció, hacha en mano, sus ojos pálidos como hielo de río, fijos en Arlon. «Arlon», dijo con voz uniforme, «si viniste a hablar de la frontera sur, dilo. Si viniste a insultar a alguien en mi casa, gira tu caballo y vete». Arlon se recostó en su silla. «Las fronteras pueden esperar. Esto es sobre el pueblo. No les gustan los arreglos irregulares. Un hombre viviendo con una viuda, niños llamándola mamá. Hace que la gente se pregunte, y cuando se preguntan, el tribunal escucha.
El reclamo del lote sur podría revisarse. Solo hacen falta las voces correctas. El hombre detrás de él volvió a reír, bajo y húmedo. Linda bajó del porche, sus botas crujiendo en el lodo cubierto de nieve, hasta que estuvo lo bastante cerca para ver el aliento de Arlon en el frío. ¿Crees que un papel me hace más apta para cuidar de esos niños? He ido a una ventisca para traerlos a casa. He remendado su ropa, los he alimentado, les he enseñado mientras tú, ¿qué has hecho? Contar monedas y esparcir veneno. El patio quedó en silencio salvo por el viento que sacudía las ramas. La sonrisa de Arlon se afinó. La reputación lo es todo aquí, y tú no tienes una. La reputación no salva a un niño perdido en una tormenta de nieve, dijo Linda. No enciende un fuego en una noche fría. La tuya hace que la gente baje la cabeza, pero yo no soy una de ellos. Algo parpadeó en los ojos de Arlon. Cambió en la silla, su caballo dando un paso lateral. Un fuerte crujido de acero contra madera cortó el aire. Elías había clavado el filo del hacha profundamente en un tronco vertical. Ella se queda, dijo Elías, su voz afilada como el viento. Y si alguien piensa usar el tribunal o los chismes para quitarme este lugar, que venga aquí y me lo diga a la cara. La risa de los jinetes murió. Dos intercambiaron miradas inquietas. Uno se movió como si estuviera listo para irse. La mandíbula de Arlon se tensó. Tiró de las riendas, girando su caballo y salpicando lodo contra la valla. Sin otra palabra, cabalgó hacia el camino, los demás siguiéndolo. El redoble de los cascos se desvaneció entre los árboles. Linda se quedó donde estaba, el corazón latiendo con fuerza, la sábana olvidada. El frío tocaba su piel, pero dentro había un calor constante. Elías cruzó el patio. Su voz era baja, con el calor de algo casi como una sonrisa. No tenías que decir todo eso. Linda sostuvo su mirada, la respiración aún acelerada. Sí, tenía que hacerlo. No voy a huir esta vez. El amanecer llegó suave y pálido, derramándose sobre las colinas en un oro apagado que tocaba las barandas de la valla cubiertas de escarcha. Linda estaba barriendo el suelo de la cocina cuando escuchó el paso constante de botas detrás de ella. Se giró para ver a Elías en el umbral, sosteniendo algo doblado en sus manos. Dio un paso adelante y se lo ofreció. La tela era gastada pero limpia, un delantal de algodón descolorido, sus lazos suavizados por años de uso. Era de Mary, dijo en voz baja. Lo usaba todos los días hasta, bueno. Hizo una pausa, su mirada fija en la de ella. No tengo un anillo para darte, pero tengo esta tierra. Tengo a mis hijos. Y tengo la fe de que tú eres la pieza que nos faltaba. La habitación pareció aquietarse a su alrededor. El único sonido era el leve tic-tac de la estufa. Linda miró el delantal, sus manos temblando ligeramente al alcanzarlo. La tela estaba cálida donde él la había sostenido, y el peso del gesto se asentó profundamente en su pecho. Su garganta se apretó, y antes de que pudiera detenerlo, lágrimas brotaron en sus ojos. Pero junto al dolor había una sonrisa que no podía contener, una sonrisa nacida del lento y constante conocimiento de que este momento no era un rescate ni un arreglo, sino una elección que ambos estaban haciendo. Asintió una vez, su voz suave pero segura. Entonces lo usaré. Desde el umbral de la habitación de los niños, Annie y Tammy aparecieron, atraídos por la quietud. Corrieron hacia ellos, sus rostros brillantes de curiosidad. Annie alcanzó a tocar el delantal en las manos de Linda. ¿Esto significa que te quedas? Linda se arrodilló para estar a su altura. Significa, dijo, su voz quebrándose, que ahora soy parte de esta familia. Los ojos de Annie brillaron. Rodeó el cuello de Linda con sus brazos, presionando su rostro contra su hombro. Ahora eres nuestra mamá, susurró, sus palabras cálidas contra la oreja de Linda. No importa lo que diga el pueblo. Tammy envolvió sus pequeños brazos alrededor de ambas, y por un momento, el mundo afuera, sus juicios, sus susurros, se sintió imposiblemente lejano. Elías se quedó un paso atrás, sus manos descansando sueltas a sus lados, observándolos con el tipo de orgullo silencioso que hablaba más fuerte que cualquier voto.
Más tarde esa mañana, después de que los niños salieron a alimentar a las gallinas, Linda salió al porche. El aire llevaba el aroma de la tierra descongelada, y los últimos restos de nieve se aferraban obstinadamente a las esquinas sombreadas del patio. En sus manos, sostenía dos pequeños pájaros de madera, uno tallado por Elías, el otro por Annie y Tommy juntos. Ató un trozo de cuerda a cada uno y los colgó de un clavo en la viga del porche, donde se mecían suavemente en la brisa. Sus alas aún eran ásperas, el grano de la madera visible, pero captaban la luz como si siempre hubieran estado esperando este lugar. Linda se quedó allí un largo rato, el sol de la mañana calentándole el rostro. Podía escuchar las risas de los niños desde el patio, el suave cloqueo de las gallinas, el sonido rítmico de Elías partiendo leña a lo lejos. La nieve pronto desaparecería, reemplazada por brotes verdes y botas embarradas, y con ella, el largo invierno que había llevado dentro de sí parecía finalmente listo para derretirse. Miró el camino que serpenteaba hacia el pueblo, luego de nuevo a la casa pequeña y sólida detrás de ella. Aquí era donde sus pasos la habían llevado, no a la vida que esperaba, sino a la que estaba destinada a encontrar. Sus dedos rozaron la tela del delantal, ahora atado a su cintura. Hogar, susurró para sí misma. Y en la quietud de ese porche, bajo el vaivén de los dos pájaros de madera, supo con certeza que aquí era donde pertenecía su corazón. Y esa es la historia de cómo Linda Wefford, abandonada en una solitaria estación de ferrocarril, encontró no solo refugio, sino una familia y un lugar al que pertenecer. En los duros vientos del territorio de Dakota, aprendió que el amor no siempre llega con flores o fanfarrias. A veces llega en forma de actos silenciosos, cargas compartidas y la promesa constante de quedarse. Si sentiste el frío de la tormenta invernal y el calor de ese fuego en el porche, hay más historias como esta esperándote. Suscríbete a Wild West Love Stories para más romances conmovedores, dramas fronterizos no contados y momentos que prueban que el amor puede florecer incluso en las tierras más ásperas. Sus balas fallaron, pero los corazones no. Una noche, semanas después de que Linda comenzara a usar el delantal de Mary, se sentó junto a la estufa, remendando un par de guantes de Annie. La cabaña estaba silenciosa, salvo por el suave crepitar del fuego y el ocasional ulular del viento afuera. Los niños dormían, sus respiraciones suaves audibles desde la habitación contigua. Elías estaba en su banco de trabajo, tallando un nuevo animal, un lobo, con las orejas puntiagudas apenas formándose bajo su cuchillo. Linda observó las virutas de madera caer, cada una un recordatorio de la paciencia de Elías, su manera de dar forma al mundo sin apresurarse. Ella nunca había hablado de su vida antes de Dakota, y Elías nunca había preguntado. Pero esa noche, con el calor del fuego suavizando los bordes de su cautela, sintió que las palabras se acumulaban, listas para derramarse. Solía vivir en una ciudad pequeña en Ohio, dijo, su voz apenas más alta que el crepitar de la estufa. Mi padre era sastre, mi madre cosía para las damas ricas. Cuando murieron, me quedé con sus deudas y un montón de promesas vacías de hombres como Walter Briggs. Elías no levantó la vista, pero sus manos se detuvieron, el cuchillo suspendido sobre la madera. ¿Qué te hizo venir aquí?, preguntó, su tono sin juicio, solo curiosidad. Linda bajó la mirada a los guantes en sus manos. Una carta. Decía que él tenía una granja, un futuro. Dijo que me quería a su lado. Pero cuando llegué, no estaba. Solo estaba el frío y tus hijos. Hizo una pausa, el recuerdo de la estación de tren todavía agudo. Pensé que estaba huyendo de un pasado roto, pero tal vez solo estaba buscando un lugar donde encajar. Elías reanudó su tallado, pero sus movimientos eran más lentos ahora, pensativos. Este lugar rompe a mucha gente, dijo. La tierra, el viento, el aislamiento. Pero tú no te has roto. No estoy tan segura, admitió ella, su voz temblando ligeramente. Cada vez que alguien en el pueblo me mira, siento que estoy siendo medida, y no estoy a la altura. Él dejó el cuchillo y la miró directamente. No eres tú la que no está a la altura. Son ellos los que no ven lo que yo veo. Las palabras la tomaron por sorpresa, no por su dulzura, sino por su certeza. No eran una declaración de amor, pero eran una verdad que la anclaba.
Linda asintió, volviendo a su costura, pero el peso de su pasado se sentía un poco más ligero, como si al compartirlo, hubiera dejado una parte de él en la cabaña, donde podía ser sostenido por el calor del fuego. Con la llegada de la primavera, la nieve se derritió, dejando el suelo empapado y el arroyo detrás de la granja hinchado por el deshielo. Una mañana, mientras Linda y los niños alimentaban a las gallinas, un vecino, el señor Jensen, llegó a caballo, su rostro tenso bajo el ala de su sombrero. Elías salió del granero, limpiándose las manos en un trapo, y lo saludó con un asentimiento. «El río está subiendo rápido», dijo Jensen, su voz áspera. «Si sigue así, podría inundar el lote sur. Tu campo de trigo está en riesgo, Elías. Y el mío también». Elías frunció el ceño, mirando hacia el horizonte donde el arroyo serpenteaba entre los álamos. «¿Qué tan malo es?» «Lo bastante como para que necesitemos refuerzos en la ribera. Si no desviamos el agua, perderemos la cosecha antes de que crezca». Linda sintió un nudo en el estómago. Había oído historias de inundaciones en la pradera, de familias que lo perdían todo en una sola noche de agua furiosa. Los niños, que habían estado escuchando, se acercaron, sus rostros serios. «¿Podemos ayudar, papá?», preguntó Annie, su voz llena de determinación. Elías miró a Linda, como si evaluara su fuerza. «Es un trabajo duro», dijo. «Y peligroso». «Puedo ayudar», dijo Linda con firmeza. «He enfrentado tormentas. Puedo enfrentar un río». Elías asintió, y juntos reunieron sacos de arpillera, palas y cuerdas. Los niños se quedaron en la cabaña, con órdenes estrictas de mantenerse adentro, mientras Linda, Elías y Jensen se dirigieron al arroyo. El agua corría rápida y turbia, lamiendo las orillas con una fuerza que hacía temblar la tierra. Durante horas, trabajaron bajo un cielo gris, apilando sacos llenos de tierra para reforzar la ribera. Linda sentía el lodo pegarse a sus botas, el peso de los sacos tirando de sus hombros, pero no se detuvo. Cada saco colocado era una defensa para la granja, para los niños, para la vida que estaban construyendo. Cuando el sol comenzó a ponerse, la ribera estaba reforzada, pero el agua seguía subiendo. Jensen se secó el sudor de la frente, mirando a Elías. «Si esto no aguanta, perderemos todo». Elías no respondió, solo levantó otro saco y lo colocó con cuidado. Linda lo observó, su figura sólida contra el crepúsculo, y sintió una oleada de respeto. Este hombre no hablaba de esperanza, la construía, saco por saco, puntada por puntada. Esa noche, la lluvia llegó, un tamborileo constante contra el tejado. Linda no pudo dormir, escuchando el rugido distante del arroyo. Al amanecer, Elías salió a inspeccionar la ribera. Regresó empapado, pero con una rara chispa en los ojos. «Aguantó», dijo simplemente. «El campo está a salvo». Linda exhaló, el alivio aflojando el nudo en su pecho. Annie y Tammy corrieron a abrazarla, sus rostros iluminados por la noticia. Por primera vez, Linda sintió que no solo estaba viviendo en esta tierra, sino que la estaba defendiendo, al igual que Elías. A medida que la primavera avanzaba, Linda supo que no podía evitar el pueblo para siempre. Las miradas y los susurros no desaparecerían, pero ella podía enfrentarlos. Una mañana soleada, decidió acompañar a Annie a la escuela, llevando un cesto con pan recién horneado para compartir con el maestro, el señor Cayum, como una ofrenda de paz tras el incidente de Annie. El camino al pueblo era largo, el sendero fangoso por las lluvias recientes. Annie caminaba a su lado, charlando sobre las flores silvestres que comenzaban a brotar. Cuando llegaron a la escuela, un edificio pequeño de madera con una campana oxidada, el señor Cayum estaba afuera, limpiando el pizarrón. Era un hombre delgado, con gafas que resbalaban por su nariz, pero sus ojos eran amables. «Señora Bitford», dijo, inclinando la cabeza. «Es un placer verte. Annie ha estado mejorando en sus letras». Linda sonrió, ofreciendo el cesto. «Traje algo para la escuela. Espero que sea útil». El maestro aceptó el pan, su expresión suavizándose. «Es muy amable de tu parte. Y, respecto a lo de Annie, ella tiene un corazón fuerte.
como alguien más que conozco. Linda sintió un calor subirle al rostro. Solo quiero que los niños estén bien. Lo están, dijo él. Y el pueblo lo verá, con el tiempo. Esa tarde, en la tienda general, Linda enfrentó a la señora Arrow de nuevo. Esta vez, cuando la mujer hizo un comentario mordaz sobre arreglos poco convencionales, Linda no bajó la mirada. Cuido de una familia, dijo con calma. Eso es lo que importa. Si quieres hablar, habla de eso. La tienda quedó en silencio, y por primera vez, la señora Arrow no respondió. Una mujer mayor en la esquina, la señora Grayson, asintió con aprobación. Linda salió con la cabeza en alto, sintiendo que había reclamado un pequeño pedazo de su lugar en el pueblo. A finales de mayo, el pueblo organizó una fiesta para celebrar la llegada de la primavera. Era una tradición, explicó Annie, donde las familias se reunían en el granero del señor Jensen para compartir comida, música y baile. Linda dudó en asistir, temiendo más juicios, pero los niños insistieron, sus ojos brillando con emoción. Elías, normalmente reservado, sorprendió a Linda al decir, deberíamos ir. Los niños lo disfrutarían, y tú también. El granero estaba iluminado con linternas, el aire lleno del aroma de pan de maíz y carne asada. Un fiddler tocaba una melodía animada, y los niños corrían entre las mesas, riendo. Linda se mantuvo al margen al principio, observando a Annie y Tommy unirse a los juegos. Pero cuando el fiddler cambió a una melodía más lenta, Elías se acercó, extendiendo una mano. No soy mucho para el baile, dijo, su voz baja, pero me gustaría intentarlo contigo. Linda tomó su mano, sorprendida por la calidez de sus dedos callosos. Bailaron torpemente al principio, sus pasos inseguros, pero pronto encontraron un ritmo. Los ojos de Elías no dejaron los suyos, y por un momento, el bullicio del granero se desvaneció. No era solo un baile, era una declaración silenciosa de que estaban juntos en esto, frente al pueblo, frente al mundo. Más tarde, la señora Grayson se acercó, ofreciendo una sonrisa. Hacen una buena pareja, dijo. Y esos niños nunca han lucido tan felices. Por primera vez, Linda sintió que el pueblo la veía no como una extraña, sino como parte de algo más grande. No todos los susurros habían cesado, pero algunos habían cambiado, convirtiéndose en murmullos de respeto. Con el verano acercándose, la granja floreció. Los campos de trigo crecieron altos, y las gallinas ponían huevos en abundancia. Una tarde, mientras Linda y los niños plantaban un pequeño jardín detrás de la cabaña, semillas de zanahorias y guisantes que Elías había comprado en el pueblo, un jinete llegó al patio. Era el señor Callum, con una carta en la mano. Es del juez del condado, dijo, entregándosela a Elías. Sobre el lote sur. Arlon Pike intentó presentar un reclamo, diciendo que tu título no era válido. Pero el juez lo desestimó. Dijo que no había pruebas, y que tu familia, todos ustedes, tiene derecho a esta tierra. Elías leyó la carta en silencio, luego la dobló y la guardó en su bolsillo. Gracias, dijo, su voz firme pero aliviada. Después de que Callum se fue, Elías se volvió hacia Linda. Esto es tuyo tanto como mío, dijo. Lo defendiste. Ella negó con la cabeza, sonriendo. Lo defendimos juntos. Esa noche, mientras los niños dormían, Linda y Elías se sentaron en el porche, el cielo salpicado de estrellas. Él le entregó un pequeño objeto, un pájaro de madera, más pequeño que los otros, con alas delicadamente talladas. Para ti, dijo. Porque tú nos trajiste de vuelta a la vida. Linda sostuvo el pájaro, sus dedos trazando las líneas suaves. No había anillo, no había votos pronunciados en una iglesia, pero este gesto era su promesa, tan sólida como la tierra bajo sus pies.